Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos la siguiente parte de nuestra serie Padecimientos atmosféricos, que lo tomamos de este libro que se llama Hechos y Preguntas respecto a la fuente de la epidemia, con un catálogo histórico, plagas, pestilencias y hambrunas. Y obviamente este libro queremos poner acá que se escribió en 1832. Estamos hablando de más o menos hace 200 años. Nuestra intención con esta serie es que, saliéndonos un poco de la narrativa incluso conspiranoica de lo que ha pasado en 2020, vayámonos a la historia. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué se está repitiendo? ¿Qué se nos ha ido del análisis de toda esta manipulación médica de la que estamos ahorita experimentando y continuamos experimentando? Entonces, este es un autor que de hecho critica hace 200 años los que estaban encargados de la medicina como oficial y propone algo muy interesante que lo hablamos en el prefacio en nuestro video anterior. Él lanza su pregunta y su proposición en la atmósfera. ¿Qué hay en la atmósfera? Y si nos recordamos en el prefacio nos hablaba de corrientes eléctricas, somos seres eléctricos, vientos, corrientes de vientos, unos que entran por el este y otros que entran por el oeste. Usualmente los que vienen por el este son los que traen enfermedades o digamos que resfríos, catarros, todo eso, pero los vientos que provienen del oeste son buenos y digamos que nivelan. Al final de cuentas suena muy cíclico, ¿no? De repente el cuerpo se desintoxica con las corrientes del este y se calma con las corrientes del oeste. Entonces, todas estas ideas la verdad que nos resuenan porque tendría mucho sentido que, conociendo los ciclos, las élites y los que se consideran o los que se hacen llamar controladores se aprovechan de esto entonces para crear toda una narrativa de la que estamos expuestos ya bastantes años, y por lo menos en nuestra modernidad nos podemos ir hasta Rockefeller, que ya sabemos que tomó todos los programas de estudio médicos y estamos acá 100 años después. En la sección pasada cubrimos lo que fue el prefacio, todo lo que es la introducción, el marco teórico de este autor, y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo número 1. No lo leeremos todo, escogimos las partes que realmente resumen este capítulo y vamos a ir leyendo, ilustrando y comentando. Como dijimos en la primera parte, este libro está escrito en inglés y obviamente lo que estamos haciendo nosotros es presentando nuestra traducción. Capítulo 1. Exposición general de hechos tendiendo a probar la causa atmosférica de las epidemias. La salud está perpetuamente influenciada por las causas atmosféricas. Suena como si fuera una pieza perdida, ¿no? Algo que no hemos tomado en cuenta quizá. Pero la manera como él lo propone, la verdad que sí nos resuena con todas nuestras investigaciones en el canal. Dice, el aire atmosférico, sostén cotidiano de la vida animal, se compone, según las investigaciones de los filósofos, de unas 23 partes de oxígeno. Ya queremos una pausa porque pensábamos que era 21. ¿Será que hace 200 años había más oxígeno? Eso nos llamó la atención. Y después dice que el resto 77 de azote, que vendría a ser nitrógeno. En el pasado creo que los griegos llamaban a azote al hidrógeno. Dice por acá, cualquier separación de estos componentes elementales o variación en sus proporciones equivaldría, por lo tanto, a una descomposición del aire. Si la atmósfera misma, por lo tanto, es la misma en todas partes, y sin embargo hablamos de grandes variaciones de las cualidades del aire, esta aparente incongruencia merecería alguna explicación. Ahora bien, el aire atmosférico, aunque en sí mismo es una y la misma cosa en todas partes, es capaz, en diversas circunstancias, de contener en solución muchos efluvios volátiles invisibles, así como visibles, agua evaporada, varios otros gases, miasmas insalubres de pantanos, olores y muchas otras cosas, innecesarias de describir, flotan y se mezclan con el aire. También los rayos caloríficos, así como la luz, lo penetran y se reflejan nuevamente en él desde la superficie de la Tierra. En él se producen enrarecimientos parciales y se mueve con el carácter del viento. Finalmente, las estaciones giran y en sus cambios producen fenómenos notables en la atmósfera. Todas estas cosas de manera diversa y conjunta imparten al aire de diferentes tiempos y lugares cualidades que lo convierten en el vehículo y causa excitante de innumerables cambios en la economía animal. La electricidad atmosférica de todos los demás fenómenos del aire que afectan la salud es quizás el más evidente. Hacemos una pausa por acá porque en su prefacio el señor Forster, que es el autor de este libro, hablaba de esa parte eléctrica atmosférica. ¿Será que las corrientes eléctricas activan ese mecanismo de desintoxicación que tienen nuestros cuerpos o de reacción? Y esto viene cíclicamente. Y obviamente al saber los ciclos, pues manipular a las masas fácilmente. Bueno, dice por acá, a estos podemos agregar como eslabones en la cadena de causas la atracción
o algún otro poder equivalente ejercido sobre la Tierra por la Luna y los planetas, que aunque no percibimos ni detectamos por instrumentos, es, sin embargo, muy fácilmente deducido del flujo y reflujo de las mareas, fenómeno que tiende a probar por analogía el efecto de la influencia solar y lunar necesariamente debe tener sobre toda la materia fluida móvil de la Tierra. Y hacemos otra pausa ahí porque nos está hablando de influencia tanto solar y lunar. Usualmente escuchamos que la luna afecta las mareas. Sin embargo, como en la ciencia oficial nos han forzado a pensar que el Sol está súper lejos, no pensamos en su influencia, pero el Sol también tiene influencia sobre la Tierra, y acá obviamente nos menciona de los planetas. Y es que no estamos hablando de la ciencia oficial que ha prevalecido, por lo menos modernamente en nosotros, sino que este señor hace 200 años está pensando también en la influencia planetaria, ¿no? Y hablamos de energía, no estamos hablando de masas, no sabemos qué son los planetas, pero están ahí presentes, cíclicamente aparecen en el cielo, siguiendo la ruta que hace el Sol. Por ende, deben de tener alguna influencia en nosotros, ¿no? Bueno, dice por acá: con estas observaciones preliminares procederé a una de las investigaciones más importantes y curiosas que se relacionan con el origen de la enfermedad, en cuanto puede considerarse bajo la influencia de los poderes elementales combinados a que he hecho alusión. Ha sido una noción popular desde tiempos inmemoriales que los cambios atmosféricos tienen una influencia en el estado de salud humana, y tal creencia parece estar fundada en la razón, porque, dado que un número de personas de varias edades, de diferentes constituciones y hábitos de vida, y en diferentes lugares a menudo se convierten en sujetos de desorden al mismo tiempo. Así es, racionar atribuir su enfermedad a alguna causa general que entonces prevalece, y la ocurrencia de desorden en tipos particulares de clima o en determinadas estaciones del año. Nos hablan de ciclos, ¿no?, que experimentan algunas personas, sugiere naturalmente la opinión de que tal causa reside en el aire. Esto se puede malinterpretar y pensar que estamos de acuerdo con lo que nos han comentado como el coentagio. Sin embargo, esto es como energéticamente activando personas al mismo tiempo. O sea, esto de que alguien está a la par de alguien contagiando, pues no resuena, pero que pase al mismo tiempo por un asunto energético, cíclicamente tiene sentido, ¿no? Bueno, dice por acá: pero me parece que no es el calor, ni el frío, ni la humedad, ni la sequía del aire, lo que principalmente se ocupa de causar desórdenes, ni el cambio repentino de uno u otro de estos estados, pero que es alguna peculiaridad en sus impregnaciones y en su estado eléctrico. El dolor que se siente en los miembros que se han roto anteriormente antes de un cambio de clima, y el estado perturbado de los estómagos de muchas personas antes y durante las tormentas eléctricas son suficientes, creo, para justificar tal conjetura. Y hacemos otra pausa, porque esto de que hay una tormenta eléctrica, lo que siente un cuerpo antes y durante la tormenta eléctrica podrían ser evidencia de que hay alguna influencia eléctrica en esto. Tiene sentido. Lo que pasa es que a veces no prestamos atención y llegan los que están controlando la medicina moderna y te inventan una narrativa, pero si estamos en este entorno que se comporta cíclicamente, viniendo, yéndose, compensando energías, pues tiene mucho sentido que la influencia eléctrica tenga mucho que ver en esto. No niego que las vicisitudes del calor y de la humedad tengan una influencia sobre la salud, pero su influencia es insignificante comparada con ciertas cualidades insensibles del aire, a las que se refiere particularmente este ensayo. He observado a personas con salud débil quejarse de irritabilidad y sentimientos de inquietud cuando, después de un buen tiempo, aparece por primera vez la nube tipo Wayne Cloud. Y hacemos una pausa acá porque el libro nos dice Wayne Cloud. Esta es la sección del libro que dice Wayne Cloud. No sabemos si hubo un deletreo incorrecto, pero dice W-A-N-E y Cloud, la palabra cloud, que es nube. Pero cuando hacemos una búsqueda, encontramos, por ejemplo, este sitio que nos habla de los nombres que se le dan a las nubes. Por ejemplo, este es Cirriform, tipo fumigación. Después tenemos esta que es Cumuliform, que es como más normal, natural, ¿no? Y después tenemos este tipo que se llama Stratiform, que es así como más con una figura geométrica. Después tenemos Nimbiform, que viene siendo como más de tormenta, ¿no? Y eso es todo. Pero cuando vamos a buscar la palabra Wayne Cloud, nos aparece Wave Cloud, que es como una nube de forma de ola. La pregunta es, si fue un error de escritura y se referían a una nube en forma de ola, quiere decir que hace 200 años veían nubes de este tipo, con estas formas de ola. Ahora, cualquiera puede decir, sí, es HAARP. Sin embargo, HAARP es creado en el 93. Puede ser que estas formas de nubes siempre las hemos tenido y los humanos tratan de imitarlas para seguir cierta agenda. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que esta nube
del que está describiendo, no sabemos si es esa, probablemente es la de Wave, con otros pronósticos de lluvia y se han sentido aliviados después de que realmente ha comenzado a caer. Entonces como que empiezan a formarse en el cielo, hay malestar de salud, una vez que cae el agua o se desaparecen, ya el malestar termina, ¿no? Bueno, dice por acá, durante lo que se ha llamado clima insalubre, cuando otros médicos han hablado de la mala salud general de sus pacientes, he señalado circunstancias que parecían denotar una distribución irregular de la electricidad atmosférica, una vez más electricidad. La manera de la distribución y los cambios continuos y multiformes de los cirros ramificándose, o sea, de nubes, y extendiendo sus fibras en todas direcciones, la súbita formación y hundimiento de las modificaciones mixtas de nubes en diferentes lugares y la aparición irregular de algunos otros fenómenos, la acción intermitente del electroscopio aéreo de Luke, vientos fuertes y variados, y la abundancia de meteoros luminosos por la noche son las circunstancias a las que aludo. Entonces, vamos a ver qué le está proponiendo. Bueno, esto que pasa en la atmósfera, tanto las nubes como lo que miden los electroscopios, incluso la abundancia, él llama meteoros, pero quizás se está refiriendo a estrellas fugaces, actividad energética o plasmática en el cielo, todo junto, puede ser que la unión de todas estas variables sea la causa de estos fenómenos cíclicos de enfermedad. Bueno, por acá dice, sin embargo, no se puede considerar que las peculiaridades atmosféricas por sí solas produzcan enfermedades epidémicas y de otro tipo. Se debe considerar que tienen un origen compuesto y que resultan de la operación de condiciones peculiares de la atmósfera en personas de estados particulares de constitución. De lo contrario, todas las personas se verían afectadas, lo cual es contrario a la experiencia. Hay innumerables variedades de temperamento, de hábitos generales de vida y de predisposición a la enfermedad. Y creo que esto sí resuena porque él está hablando, bueno, si esto fuera para todos, influiría a todos. Sin embargo, dependiendo de la predisposición de la persona, temperamento, hábitos generales, entonces así afectaría a esas personas y otras no. Lo cual resuena con lo que observamos, ¿no? Dice por acá que en diferentes sujetos verían los efectos del aire. Y en muchas personas tal vez disfrutan de un estado de salud y de una acción perfecta, que pueden ser capaces de resistir por completo su mala influencia. Ahora hacemos una pausa. Mala influencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, yo nunca me enfermo, siempre estoy bien, hay gripe por aquí, hay resfrío por allá, pero yo raramente me enfermo? Es una variable que tenemos que poner, porque esas personas sí y otras no. Acordémonos, estamos tratando esto como si la enfermedad fuera algo normal que el cuerpo necesita hacer para desintoxicarse. Que las élites y la medicina moderna agarren eso para crear toda una narrativa y venderte productos, ya estamos hablando de otra cosa. Pero aquí estamos tratando de cortar esta tela y ver ¿qué se hablaba hace 200 años de todo esto? Dice por acá, sería tal vez productivo de resultados útiles si los médicos hicieran registros meteorológicos. Qué interesante sería encontrar patrones meteorológicos de todas estas cosas que llamamos enfermedades cíclicas y repetitivas. De hecho, tenemos un amigo en Costa Rica que trabaja en un hospital y nos estaba comentando que cada año, y esto es antes de lo que pasamos en 2020, cada año siempre hay picos de personas llegando al hospital por un asunto de respiración, un asunto de gripes severas. Y en Costa Rica, por ejemplo, los picos son en mayo, en septiembre y en enero, pero otros meses no. Entonces, ¿será que la actividad meteorológica cíclica puede dictar cuándo vengan esas temporadas a nivel macro? Bueno, acá dice que los médicos deberían de hacer eso precisos durante la prevalencia de cualquier enfermedad epidémica o contagiosa. Entonces creo que esto de buscar patrones es muy importante. Incluso en la medicina quizá ya lo saben, pero prefieren que las personas no lo sepan y obviamente te venden toda esta lista de enfermedades que ya las conocemos de años atrás, con la que le incluyeron en 2020. Dice por acá, como la gripe que hace unos años se extendió en cierta medida por Inglaterra y también prevaleció en otras partes del continente europeo. Durante el tiempo de esta gripe, la insalubridad del aire no solo era generalmente conocida, sino que la percepción del mismo era realmente desagradable. Algunas personas al salir al extranjero declararon repentinamente que estaban infectadas con la enfermedad, y así sucedió, en muchos casos, como procederé a demostrar. Pero aunque admitimos la influencia de las peculiaridades atmosféricas sobre la salud, la manera y extensión de su operación no pueden determinarse fácilmente. Pueden privar a las personas ya débiles de una parte de su electricidad, y así pueden disminuir las energías del cerebro y del sistema nervioso, o la electricidad atmosférica no está distribuida por igual en el aire, o se propaga hacia abajo a intervalos. Puede ocasionar una distribución irregular de ella en nuestros cuerpos y producir una irregularidad de función. Pero sospecho que estas conjeturas no nos ayudan mucho a determinar la causa precisa de la influencia aludida, y debemos por lo tanto contentarnos
después de enumerar los hechos, dirigir nuestra atención al mejor modo de práctica, con miras a mitigación y cura. Y creo que la actitud de él es excelente, porque él dice, bueno, busquemos la causa, veo patrones por aquí, veo patrones en la distribución de la electricidad, que de repente tiene picos y después ya no, que eso afecta a las personas, pero, nos podemos ir en conjeturas de aquí a allá. Sin embargo, lo más importante es, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto, no? Dice por acá, mitigación y cura. Cualquiera que sea la forma en que se perturben las funciones nerviosas, la consecuencia probable será una acción desordenada de los órganos digestivos. Y una vez inducido un estado de desorden nervioso y digestivo, pueden sobrevivir otras enfermedades a las que haya una predisposición constitucional. Esta circunstancia indica, mientras investigamos los síntomas peculiares en cada caso, la seguridad y conveniencia de una atención más pronta para aliviar el estómago y los intestinos mediante un aperitivo suave o medicamentos alternativos. Eso explica entonces todos los curanderos de siglos atrás que sabían que con ciertas frutas, ciertas hierbas, ciertos vegetales podías tratar problemas, ¿no? Bueno, no son solo las funciones del cuerpo las que sufren las peculiaridades atmosféricas. Las operaciones del intelecto, como dependen del estado del cerebro, pueden sufrir igualmente por cualquier causa que perturbe el sistema animal. Conforme a esta noción, encontramos que la mente participa de la irritabilidad del sistema nervioso en general y que en tipos particulares de tiempo, aquí está la clave, ¿no? Ciclos repetitivos y saber cuándo vienen y cuándo no vienen, que afecten las funciones del cuerpo, las personas se encuentran incapaces del mismo ejercicio claro y poderoso de las facultades mentales que disfrutan en otros momentos. Es bien sabido que los locos, así como los que trabajan bajo diversas formas de neurosis, son peores en determinados momentos. El cerebro es el instrumento del poder mental, como los demás nervios lo son de lo que se llama vida automática. Es un ensamblaje complicado de los órganos de los diferentes sentimientos, propensiones y facultades intelectuales, y cualquiera de estos puede tener una acción morbosa en la proporción en que su órgano particular esté desordenado. Y además, los órganos del cerebro están sujetos a enfermedades similares a otras partes del cuerpo, a la inflamación, a la irritabilidad mórbida, a la pérdida de tono, a las afecciones paralíticas. Sufren también en común con otras partes de causas atmosféricas. Por lo tanto, el clima puede afectar la mente a través del cerebro. Y es interesante porque por lo menos nosotros no nos habíamos puesto a pensar que el observar el clima puede decirnos patrones de ese tipo de, le llamamos malestares, pero realmente es el cuerpo luchando, haciéndose más fuerte, ¿no? Y si le quitáramos toda la influencia de la medicina moderna, creo que tendría un poco más de sentido que el mismo cuerpo sepa cómo hacerse más fuerte y desintoxicarse, ¿no? Pero sabemos que hay mucha mofa con la otra narrativa falsa del calentamiento global o del cambio climático en la enfermedad, pero al parecer sí hay una conexión entre el clima y las enfermedades, pero obviamente viéndolo desde el punto de vista de cómo está proponiendo este autor Forster. Parecería que hay una conexión más inmediata entre el estado peculiar del aire y la clase de desórdenes que por ello se provocan, que la que consiste en la perturbación general del sistema nervioso y de los órganos digestivos y las enfermedades que siguen por simpatía como consecuencia de una predisposición a ello. Porque puede observarse que aún de aquellos desórdenes que generalmente no se admiten como contagios, un tipo particular prevalecerá durante mucho tiempo. Así, en invierno, los diferentes síntomas del estado del cuerpo que llamamos resfriado parecen en alguna medida prevalecer y variar juntos, por lo que es común escuchar a la gente hablar de la denuncia de moda. La tos, por un tiempo, es el síntoma predominante. Los dolores de garganta son entonces los más comunes. Es en primavera cuando suelen aparecer ciertas clases de erupciones cutáneas, y en otoño que aquellas irregularidades en las funciones de las vísceras digestivas, llamadas cóleras morbus, etc., suceder, y que se han atribuido erróneamente a comer mucha fruta. Volvemos, la primavera es un inicio, hay tos, erupciones cutáneas en la piel, ¿no? Seguimos, las afecciones catarrales comúnmente atribuidas al efecto del frío, se dice que son de dos clases. Uno, la mera consecuencia de la sudoración contenida, y el otro, contagioso. Creo que ambos están relacionados con la influencia atmosférica, aunque uno puede volverse infeccioso después. El estado de los órganos digestivos y los hábitos previos del enfermo modifican el padecimiento, pero las peculiaridades atmosféricas parecen tener una gran participación, tanto en la excitación de los síntomas como en la producción de sus variedades. Los caballos y los perros se ven afectados por el catarro contagioso, pero la hierba, las zanahorias y los alimentos naturales que se dan a los caballos y cierta medicina alternativa a los perros, a menudo la curan. En el año 1767, una tos seca se hizo frecuente en Essex entre los caballos, alrededor de Allhallow Tide.
que continuó durante gran parte de noviembre y luego disminuyó. En las cercanías de Walthamstow, muy pocos caballos se escaparon. Con respecto a lo que llamamos resfriado, puedo observar que debe haber algún estado del cuerpo anterior al catarro que lo haga particularmente susceptible a un freno en la transpiración, o debe haber algún estado de la atmósfera que tenga la tendencia a excitar las afecciones de catarro, porque las personas a menudo se resfrían cuando tienen más cuidado y cuando menos lo sospechan. He estado expuesto a repetidos controles de transpiración, al frío y al cansancio, y he dormido expuesto al viento y la nieve toda la noche durante viajes en países montañosos sin lesiones, pero después viviendo estacionario en ciudades populosas y cuidándome, me he convertido en objeto de malestares catarrales. La mayoría de los viajeros dan fe de lo mismo. Y esto nos llama la atención. Muchas personas que trabajan viajando, o sea que no están en un mismo lugar todos los días, usualmente dan fe de que se enferman menos. Pero el estar estacionario en un solo lugar, al parecer, sí hay más posibilidades de resfríos y catarros. Algo de prestarle atención. Dice por acá, es posible que haya diferentes mezclas de atmósferas que actúen como estímulos específicos y produzcan sus correspondientes acciones nerviosas enfermizas peculiares, que nuevamente varían aún más en cada caso individual, por el estado particular de constitución y otras circunstancias del paciente. Incluso las enfermedades contagiosas brotan en periodos muy inciertos y a menudo sin una causa evidente, aunque luego se propagan evidentemente por infección. Partes de Turquía son visitadas por la peste cada 5 o 6 años, mientras que el mismo trastorno aparece con menos frecuencia en otros lugares. La viruela hace estragos durante un tiempo en extensiones enteras del país, en otros apenas se encuentra un caso. Lo mismo puede observarse de escarlatina y sarampión. No puedo persuadirme de que esto sea simplemente el efecto de una introducción accidental, porque estos desórdenes estallarán todos a la vez, en una gran extensión del país, prevalecerán por un tiempo y luego desaparecerán repentinamente. Posiblemente puede haber alguna cualidad en el aire en momentos particulares, por lo que es más apto para el transporte de materia infecciosa. También podemos suponer que el efecto de un estado peculiar de la atmósfera es a veces el de volver el cuerpo más susceptible a la infección de lo normal. Pero estas circunstancias no explicarán el hecho que he mencionado. Porque si las enfermedades pestilentes solo son causadas por contagio, ahí está haciendo la pregunta, porque así se hablaba hace 200 años, ¿no? ¿Qué los ocasionó al principio? Una pregunta muy válida. Y si no hay causa general externa, ¿por qué con frecuencia estallan tan repentinamente, aludiendo a los ciclos, en grandes extensiones de terreno a la vez, en gran número, y luego de un tiempo desaparecen? Creo que esa es la pregunta más válida que hemos escuchado, que de hecho en el canal pues apelamos a esa pregunta, ¿no? Si esto viene cíclicamente y ya se le ha dado seguimiento cada cuánto, pues es muy fácil para los que se consideran controladores venderte una narrativa porque ya sabían que iba a venir. En la sociedad artificial hay tantas causas operando para producir mala salud que difícilmente pueden determinarse la extensión de la influencia de cualquiera. Los hábitos de vida inactivos, el mal aire, los alimentos irritantes, la glotonería, el beber licores espirituosos y fermentados, el desvío de las pasiones y la operación recíproca de la mente y el cuerpo entre sí tienen toda una tendencia a producir enfermedades. Entonces vemos que reconoce que sí, o sea, la mala alimentación, el desorden, pues obviamente va a causar eso. Pero aunque estos diversos malos hábitos de la vida artificial son todos perjudiciales, sin embargo, su tipo de influencia puede ser algo diferente. Y en la proporción en que las familias e incluso las naciones pueden haberse entregado, de vez en cuando en cualquiera de ellos pueden haber adquirido lo que se llama temperamentos o peculiaridades constitucionales. Y las enfermedades que dependen de ellas pueden ser infinitamente variadas por la subsiguiente combinación de diferentes malos hábitos en los individuos. Por ejemplo, se ha considerado que las ocupaciones sedentarias dañan nuestra salud al causar una acumulación o dirección irregular de energía nerviosa que naturalmente debe gastarse en los diversos músculos. Entonces, aquella idea de darnos trabajos sedentarios donde nos quedemos sin movernos podría ser la causa de la irregular dirección de la energía. Eso resuena muchísimo. Así, hay casos en que los pacientes sufriendo una gran y peculiar irritación nerviosa han sido aliviados por cierto grado de ejercicio corporal, que en los casos comunes habría causado cansancio. Las diferentes clases de licores espirituosos y fermentados son probablemente perniciosos al proporcionar un estímulo que agota la fuerza, pero si resultan uniformemente nocivos en proporción a la cantidad de alcohol ardiente que contienen por separado, o si, en qué grado, las diferentes clases de bebidas espirituosas provocan diferentes acciones específicas, es un punto que, creo,
nunca ha sido suficientemente investigado. El Dr. Lambie considera que la comida ordinaria y el agua impura son estímulos agotadores, pero parece pensar que sus acciones respectivas sobre el sistema son algo diferentes. Si realmente contienen sustancias nocivas, su mala influencia puede incrementarse en ciertos estados de enfermedad. Cuando los lácteos pierden su poder discriminatorio y cómo los absorbentes comunes absorben materia no asimilada o nociva, como consecuencia de un estado desordenado de la salud en el sistema quilopoyético. Y vamos a hacer una pausa acá porque el libro lo escribe así, quilopoyético. La traducción que encontramos al español es anquilopoyética o anquilosante. Por acá tenemos espondilitis anquilopoyética y nos están hablando que es de la columna vertebral. Dice espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que afecta fundamentalmente las articulaciones de la columna vertebral. Por acá tenemos otra descripción, espondiloartritis anquilosante. O sea, estamos hablando de esta palabra anquilosante que está relacionada con la columna vertebral. Él habla del sistema quilopoyético. ¿Será el sistema de la columna vertebral? Dejamos esto a preguntas. Si alguien más sabe de este tema, nos encantaría escucharlo. Pero seguimos con la lectura. Dice, en estos casos entonces debe haber una atención al régimen particularmente necesaria. Tal punto de vista, el tema nos permite en cierta medida reconciliar los efectos benéficos de los alimentos a base de hierbas en muchas personas, con la aparente salud de otros que viven principalmente de la carne. Para volver de la digresión a la que inevitablemente me han llevado, aquellas personas que tienen la mayor susceptibilidad de constitución y al mismo tiempo la mayor debilidad, tienen más probabilidad de estar desordenadas por las peculiaridades atmosféricas, aludiendo que quizá unas personas son más propensas que otras por un asunto de debilidad, ¿no?, del cuerpo. Después dice por acá, con respecto a las epidemias locales, puedo observar que no sabemos en qué consiste el efecto del aire de lugares particulares sobre las personas, pero si la salud consiste en parte en la igual excitación de todas las partes y órganos del cuerpo, y si determinados aires excitan determinados órganos, como han pensado algunos escritores, entonces vemos por qué un perpetuo cambio de lugar puede resultar beneficioso para la salud de ciertos inválidos que nunca están mucho tiempo bien en un lugar, de los cuales conozco ejemplos. Es lo que está diciendo, que si una persona de manera sedentaria se enferma mucho, el mudarse a otro lugar probablemente va a ser la solución para esa enfermedad, lo cual también resuena. Bueno, dice por acá, finalmente era la opinión de muchos escritores antiguos que además de pestilencias ocasionales había una influencia particular en el cuerpo, en partes particulares del mundo, como consecuencia de lo cual en esos países siempre prevalecerían ciertas enfermedades y generalmente atribuían esta influencia a alguna peculiaridad local de la atmósfera. Escritores antiguos, cuando buscaban una explicación de las cosas, todos miraban la atmósfera, miraban hacia arriba y encontraban explicaciones. Lucrecio, quien fue un observador preciso de la naturaleza, describe esto ocasionalmente, así como lo que yo llamo epidemias locales establecidas, y se esfuerza por explicar las primeras de la siguiente manera. De hecho, este texto originalmente en el libro está escrito en latín y esta es la traducción que nos está dando Google. Dice, ahora, ¿cuál es la razón de las enfermedades o de repente un incendio puede causar destrucción mortal? El poder enfermizo de la raza de los hombres y las manadas de ganado. Expedición, las primeras semillas de muchas cosas. He enseñado arriba lo que es vital para nosotros, y contra lo que son por enfermedad y muerte es necesario. Muchas cosas vuelan, son por casualidad encendidas y turbaron el cielo. El aire se enfermó. Y esa es la fuerza de todas las enfermedades y pestilencias, o sea, el aire. O desde afuera, como las nubes y la niebla arriba vienen por el cielo, o muchas veces se quema, se elevan desde el suelo. O sea, esto es interesante. ¿Cuántas cosas el viento levanta del suelo y lo pone de vuelta en el aire y llega a otra parte, donde se ata la podredumbre húmeda, golpeado por lluvias tormentosas y soles? De nuevo, en alusión a esta última influencia local, es la enfermedad del elefante que, a causa de los ríos del Nilo, nació en Egipto en el medio, y no de otra manera. Así se prueban los pasos y los ojos en los aqueos. Al final, el enemigo es otro lugar. Partidos y miembros, el casino atrapa ese aire. Entonces, quizá una parte geográfica es más susceptible a la influencia del aire que otras partes, ¿no? Bueno, Virgilio, el elegante imitador de sus antepasados filosóficos y poéticos, parafrasea así su maestro favorito Lucrecio. Aquí una vez la enfermedad del cielo fue lamentable, la tempestad y todo el calor de agosto, y mató toda clase de ganado, toda bestia, y cubrió el lago, tabú de forraje infectado. Ahora bien, en toda investigación deberíamos distinguir, en la medida de lo posible, entre epidemia local, es decir, una disposición inherente en el aire de un lugar o país en particular, a excitar una serie particular de síntomas, y endemia, o una disposición a formas específicas de enfermedad, aparentemente inherente a ciertas tribus o naciones,
como el cáncer, por ejemplo, en muchos condados del sur de Inglaterra, en particular en partes de Sussex, que parece ser un caso de endemia hereditaria y distintas de malestares producidos por el aire sobre personas que vienen a residir en lugares particulares, así como sobre los habitantes y como la fiebre en ciertas partes de Essex, que es un lugar en Inglaterra. Entonces así terminamos esta parte. Sabemos que fue bastante lectura, pero la verdad, escuchar a una persona de hace 200 años tratando de entender lo que pasa a nivel de enfermedades, mirando el cielo, mirando la atmósfera y viendo patrones, nos resuena. Y vamos a ver que como vayamos avanzando en esta serie, él se va a ir adentrando en sus resultados, en sus análisis, y creemos que sí, debe haber alguna conexión con el cielo, con la electricidad, con el flujo de los vientos, el flujo del aire, afectando a las personas, pero más allá de una connotación negativa, creo que los cuerpos solitos van a tratar también de hacerse más fuertes e incluso desintoxicarse. Pero bueno, si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.